seguir apoyando también a quienes nos apoyan, a quienes son incondicionales con nosotros, con nuestro partido, que traen la camiseta bien puesta y que aún y con la situación que pasó ayer, los que deberían de estar recibiendo ánimos fueron los que nos lo dieron. Las 9 personas que hoy ya no están con nosotros merecía que le pasara lo que pasó, y yo lo único que quiero es que hagamos el compromiso todas y todos de estar cerca de sus familias, de sus entornos. Buenas noches, un jueves de duelo en Monterrey. Las figuras de Movimiento Ciudadano estuvieron, buena parte de ellas estuvieron ahí. Hoy que se actualizó la cifra de 9 personas muertas tras la tragedia de anoche en un evento, era un cierre de campaña, luego habría un concierto con el grupo Bronco y se dio esta tragedia. Queda una pregunta, el reglamento para eventos públicos del municipio de San Pedro Garza indica que la Dirección de Protección Civil del municipio es la encargada de prevenir y controlar los riesgos y emergencias que puedan presentarse en un evento público así como este. Queda entonces la pregunta, ¿tenía que haberse hecho algo más ayer? No sabemos si suspendido el evento o no, pero algo más, dadas las condiciones climatológicas que se habían adelantado. ¿Hay responsabilidad de las autoridades municipales y estatales? El presidente López Obrador por lo pronto dijo que Movimiento Ciudadano no tuvo nada que ver en la tragedia. También expresamos nuestra solidaridad con la organización política, con Movimiento Ciudadano. Sabemos que ellos pues no tienen culpa, ellos hacen sus actos como todos ahora que hay campañas. De todas maneras, la autoridad tiene que investigar, la autoridad competente, pero más que estar hablando de eso en estos momentos, hay que seguir atendiendo a los heridos y salvar vidas. Si los organizadores no fueron culpables, si la autoridad no es responsable, entonces la culpa es solo del viento. El gobernador Samuel García dijo que lo de anoche los tomó por sorpresa, que ni siquiera estaba pronosticada una tormenta. Pronosticada o no, 9 personas muertas anoche en San Pedro Garza. Como venía la estructura así, yo la vi, yo dije, no, ya nos va a matar. ¿Se encontró usted al frente, mero frente del escenario? Mero enfrente, no le digo dónde estaba la valla esa, pero cuando cae la estructura grande, como que le pegó al ras a esa barra, y fue donde se la dio así, y pues, no sé, como le digo, mejor fue un milagro. Así quedó el campo de béisbol llanero donde se realizó ayer el mitin del cierre de campaña de Lorena Canavati, candidata de Movimiento Ciudadano a la alcaldía de San Pedro Garza García, el municipio más rico de México. En este lugar, donde nunca se había organizado ningún concierto, la empresa ProAudio Producciones Monterrey instaló el gran escenario en el que se presentaría el grupo Bronco y donde el candidato presidencial Jorge Maynes daría un discurso y posteriormente tendría una convivencia con algunos afortunados. Un pequeño llano en campo abierto sin edificios en los alrededores, al que según el gobierno de Nuevo León llegaron por lo menos 8,000 personas, convocadas por Movimiento Ciudadano. Un evento que fue autorizado por Protección Civil del municipio de San Pedro y por Protección Civil del propio estado, según informó el secretario de Gobierno de Nuevo León, Javier Luis Navarro. El escenario estaba colocado en el jardín derecho.
Atrás se encontraban los campers con los camerinos de los cantantes. A un lado el autobús del Grupo Bronco. Al centro del campo la cabina de control de audio e iluminación. Baños portátiles en la caja de bateo y en el jardín izquierdo. 2 horas y media antes de que se cayera el escenario, la Conagua había lanzado una alerta para la zona metropolitana de Monterrey. Lluvias fuertes con descargas eléctricas, rachas de viento de hasta 70 kilómetros por hora que podrían tirar árboles y anuncios publicitarios, decía la alerta. Pero en el campo de béisbol El Obispo, nadie supo de ella. Cuando ya acordé ya estaba así como que mi cuerpo afuera, pero me cayó algo de la estructura, un tubo, no sé. Entonces, sí, yo me acuerdo que como pude, levanté el tubo y saqué mi pie. Y entonces ya en eso mi hija, mamá, y le digo, ay, me duele mucho, hija, porque se me empezó a hinchar. Sí, esa es mi mamá. ¿Qué fue lo que le pasó a ella? Pues a ella le cayó la estructura en lo que fue, pues en su cuerpo, cayó debajo de un canalón. A pesar de tratarse de un evento organizado por un partido político, el gobernador de Nuevo León, Samuel García, anunció apoyos de 400,000 pesos para las familias de los 9 fallecidos y de 100,000 pesos para las personas que resultaron heridas. Vamos a ayudarlos, por supuesto, con sillas de ruedas, con bastones, medicamento, el tema psicológico, quienes vieron el video pues fueron testigos de que fue algo muy impactante. Fueron identificadas las 9 personas que murieron. Una de ellas, como decía la nota, es un menor de edad y su padre, y 7 mujeres. Hay 36 personas hospitalizadas y hubo cerca de 200 lesionados. Y queda la pregunta esta noche, ¿hay alguna responsabilidad? ¿O simplemente se dirá que fue la naturaleza, que fueron los vientos y que fue una desgracia? ¿Quedará en esto? ¿Quedará en eso? La tragedia de anoche. Se fue el día, pasaron ya más de 24 horas y siguen sin ser detenidos quienes mataron al niño, porque es un niño, que las autoridades digan que es un jovencito, es un niño, Emiliano, de 12 años, al que mataron ayer afuera de su casa, de la casa de su abuela en Paraíso, Tabasco. Más de 50 horas desde la agresión y no hay detenidos por el asesinato. Hoy medios locales lograron hablar con la mamá y la abuela de Emiliano, quienes dijeron esto. ¿Vio lo que pasó, señor? Pues yo cuando salí nada más vi al niño ahí tirado, llorando, gritaba que no lo dejaran morir. Nadie lo levantaba para auxiliarlo, nadie, estaban un montón de gente y nadie lo auxilió. Ya cuando vino la ambulancia, mi niño ya no gritaba. ¿Justicia, señora? Sí, pero que en realidad la hagan. El bastón, señora, el bastón, señora. No quiero su bastón. Aquí. El bastón, señora. ¿Pediría seguridad a las autoridades luego del caso, señora? Ojalá lo hiciera. Pero, ¿qué fue lo que pasó? ¿Algo que quisiera externarle al presidente de la República, a las autoridades, señora? Que se le salió de las manos la delincuencia a él, de verdad. ¿Era su hijo? Él era mi hijo. Y son las imágenes de todas las noches. El presidente López Obrador dijo que estos hechos se magnifican en temporada electoral para perjudicarlo otra vez. La víctima de todo esto fue el presidente de la República, pero bueno, son las imágenes de todos los días. Ayer, de nueva cuenta, hubo más de 80 mexicanos asesinados. Hasta el momento siguen sin conocerse las razones del ataque a Emiliano. La Fiscalía del Estado no descarta que, sin dar mayor información, insinuó que el niño de 12 años podría estar vinculado a
acciones relacionadas con los grupos criminales. Por la mañana hablamos con el gobernador de Tabasco, con Carlos Manuel Merino, y él nos dijo esto. Pero fue bien atendido, no es responsabilidad. En el área de choque, en el área de urgencias, con todo lo necesario, todo lo que se aplica en estos casos, pero pues lamentablemente, no era una herida menor lo que llevaba y media hora más o menos después de haber ingresado, habría fallecido. Pese a las versiones de ayer de que el niño pudo haber muerto por falta de medicamentos o por falta de atención, hoy el gobernador salió a atajar esas versiones y dijo, no, la atención fue la que se le podía dar. La tragedia del niño de 12 años en Paraíso, Tabasco. Quien apareció hoy fue el obispo, apareció en público, el obispo emérito de Chilpancingo, Salvador Rangel. Apareció en una misa en la Catedral de Chilapa. Lo invitaron, era una ordenación de sacerdotes, no intervino en la misa, tampoco dio declaraciones. El obispo de Chilpancingo, lo recordarán, que fue privado de su libertad hace algunas semanas. El obispo, en fin, ahí estuvieron. La última vez que se le vio fue hace 26 días en un hospital de Cuernavaca, golpeado, drogado, según dijo la Fiscalía de Morelos, que sigue sosteniendo la versión de que fue víctima de un secuestro express. Bueno, y vamos con la otra gran historia de estos días en el país. Claudia Sheinbaum se reunió en la mañana con empresarios de la Cámara de la Industria y la Transformación de Nuevo León y ahí le preguntaron sobre la crisis de agua. Esto dijo. El Plan Nacional Hídrico pues es el más urgente en este momento, que nos permita saber para las distintas regiones del país y frente a la escasez que tenemos en distintas zonas, la ganadería, la agricultura hoy está teniendo muchísimos problemas en la producción, particularmente la de temporal, pero incluso la de riego, porque las presas hoy están con menos agua. Por eso hablamos de soluciones regionales y de revisar de fondo cómo se usa el agua en México, cómo se recicla. Revisar de fondo, algo que por lo visto no se hizo en estos años. Dice Claudia Sheinbaum, las presas están con menos agua, pues hay algunas que están secas. Vamos a ver esta información, la sequía, lo que está provocando la sequía y muchas cosas más. Vamos a ver este trabajo de Humberto Padgett en la laguna de Yuriria, Guanajuato. Cuando los frailes agustinos construyeron en el siglo XVI la primera presa del nuevo continente en la laguna de Yuriria, que en español significa laguna de sangre, predicaron sobre el curso del apocalipsis purépecha sin advertir que 5 siglos en el futuro, nuestro presente, ocurriría otro cataclismo al que con rigor científico llamamos cambio climático. Esto fue, o esto a veces es, la laguna de Yuriria y ellos son sus hombres peces fuera del agua. La laguna de Yuriria almacena en este momento tan solo la milésima parte de su capacidad. Desde el año pasado, casi ningún pescador lanza sus redes. Hoy siguen sus pasos sobre el lodo solo para hundirse. A diferencia de lo advertido en las últimas escrituras, peces y serpientes no llueven, porque aquí nada llueve. Se cuecen en este fango sin intervención material del gobierno federal. Ya lo estamos viendo, ya está secándose la laguna. Por sí ya el calor que se siente así, pues yo creo que nunca lo habíamos sentido. Estamos acabados tanto en la pesca como en el turismo. 0.1% de su capacidad está. Sí. Es lo que está reportando la autoridad ya. Sí. 0.1. Las lanchas están atascadas ahí en el lodo, sí, están... No pueden circular ya.
Están varadas. Sí, están varadas ya. Visiones del fin de los tiempos en Yuriria al 0.1% de su volumen. Los viejos, casi inútiles tractores acuáticos para paliar la infección de lirio que antes de la sed ya asfixiaba la laguna, terminan de volverse obsoletos al fondo. La planta tratadora de aguas residuales del municipio se oxida, las escuelas de canotaje se olvidan y esta yegua amamanta a su potrillo a teóricos 2,5 metros bajo el agua. Desde esta perspectiva, el remanente del espejo de la laguna de Yuriria ocasiona la ilusión de un lago vivo. La poquísima agua que queda es bendita y los rezos no aplacan la ira de este sol ni de la delincuencia, porque aquí, en los límites de Guanajuato y Michoacán en que el viento no sopla, el único que parece hacerlo es el diablo, y ya la laguna que durante medio milenio había sido de agua y peces, se tornó de fuego. ¿Qué hacen las autoridades frente a estos hechos? También culpar al cambio climático, al calentamiento global. ¿Qué hacen? ¿Cuál es el programa? ¿Cuál es la acción? La estrategia para tratar de paliar, de enfrentar esta situación. La laguna de Yuriria al 0.1% de su capacidad de agua. De acuerdo con el último reporte del Monitoreo de Presas de México, esta laguna está pues prácticamente seca, 0.1% de su capacidad. Y bueno, en el norte, los migrantes que buscan cruzar la frontera de Estados Unidos están enfrentando esta situación. Ellos también sufren las altas temperaturas, las sufren así. Vamos a ver esto que se da, estas imágenes de hoy, entre Ciudad Juárez y El Paso. Rosabela, de origen venezolano, lleva 4 días soportando las altas temperaturas. Se encuentra desesperada ante algo que jamás ha vivido. Son demasiadas calientes, demasiado, o sea, uno no tiene dónde meterse, tiene que improvisar con cobija que uno consigue por ahí. Salir a buscar el agua porque aquí nadie te regala agua ni comida. Aquí no tenemos ayuda de nadie, esto es un desierto. Junto con su esposo y sus 2 hijos, visiblemente se ven en malas condiciones a causa de las altas temperaturas, falta de alimento y agua. Ahorita lo tengo con asma, lo tengo deshidratado, lo tengo con conjuntivitis, lo tengo con la piel reseca. Pasan las horas y los migrantes improvisan para cubrirse de los rayos del sol, mientras que buscan una sombra bajo los pequeños arbustos. Que ya no lo aguanto, me arde la espalda y ando reventado los labios. Padezco de la presión. ¿Y le está afectando esto? Sí. Bueno, el día acá... Agotador. No dormimos bien. De repente comemos una vez al día solo. Y es fuerte. Y sin embargo siguen avanzando, tratando de avanzar. Xóchitl Gálvez estuvo en Iztapalapa y ahí se comprometió a resolver, eso dijo, de una vez por todas, el problema histórico, endémico, de falta de agua en Iztapalapa. Vamos a resolver, óiganlo bien, tienen enfrente a una de las mejores ingenieras que le entiende a la sustentabilidad y al tema del agua en este país. Vamos a resolver el tema del agua de una vez por todas para Iztapalapa. Hay solución, agua hay. Lo que necesitamos es tratar el agua de la ciudad. Lo que necesitamos es infiltrar el agua de lluvia que cae en la ciudad. Más temprano, Xóchitl Gálvez tuvo un evento muy concurrido en Tepito. Ahí dijo que ella cree en el comercio ambulante, propuso impulsar programas para regularizarlo, como
dice que hizo cuando fue delegada de la Miguel Hidalgo, propuso crear un sistema nacional de seguridad social. Xochitl Gálvez. Claudia Sheinbaum estuvo en Saltillo y ahí dijo que en Coahuila la gente está cansada de tanto PRI y por eso Morena va a ganar en la alcaldía de Saltillo, van a ganar el Senado, diputaciones federales, y ella va a tener más votos que nadie en la elección de presidencia. Eso dijo Claudia Sheinbaum. Claudia, buenas noches. Ciro, buenas noches. Pues por lo pronto y por segundo día consecutivo en lo que respecta a la campaña de Jorge Maínez, por lo ocurrido anoche Álvarez en San Pedro. Maínez se llama, ¿no? Jorge Álvarez Maínez. Sí, sí. En lo que respecta a su campaña, por lo ocurrido anoche en San Pedro García, no va a tener actividades. Las campañas terminan una semana y al parecer no tendrá actividades tampoco en próximos días. Por cierto, hoy continuaron las protestas de la CENTE en la Ciudad de México. Los maestros tiraron propaganda electoral frente a la puerta de los partidos políticos y la quemaron. Esto pasó en el PRI y en el PAN. La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación sigue exigiendo respuestas favorables a su pliego de demandas nacional. También acudieron a la sede nacional de Morena, donde los maestros bloquearon por 3 horas la entrada. No permitieron la entrada ni la salida de los trabajadores. Si no hay solución, déjenlo Después de casi 3 horas, los maestros de la CENTE dejaron las instalaciones de la sede nacional de Morena, donde estuvieron aproximadamente 3 horas y donde realizaron algunas pintas y quemaron algunas lonas, como podemos observar. Los maestros estuvieron en esta sede de partido con la demanda de pedir el aumento salarial y mejoras laborales, esto como una forma de amagar al gobierno federal para poder cumplir estas demandas. Nada más decirles, es que tuvimos una conferencia de medios y quieren salir los medios de comunicación. ¡Que graben de una vez esto! Y me regalan una entrevista allá afuera. ¿Por qué no les dan una entrevista mejor? ¡Que chica la nación! Morena decía que todo cambiaría. Mentira, mentira, la misma porquería. Hubieran salido cuando llegamos, no ahorita, ya pregunté ya para qué. Pues estábamos en conferencia, déjenlo salir, aprovechen, denles una entrevista. Durante este tiempo, los representantes de los medios de comunicación que cubrimos la conferencia semanal del presidente nacional de Morena, Mario Delgado, así como trabajadores, y posteriormente se nos dio la salida sin ningún inconveniente. Y ahí se quedó Mario Delgado. Luego de protestar en las afueras de los partidos, los maestros de la CENTE bloquearon también por media hora la lateral de Periférico Sur, rumbo al sur de la ciudad, a la altura de Viaducto Tlalpan. Luego acudieron al INE, donde también protestaron, quemaron propaganda política como parte de esta protesta por la falta del aumento al salario de los maestros. Protestas de la CENTE que también continuaron en Oaxaca y en Chiapas, donde por cierto ya se cumplen 9 días desde el plantón de los maestros. 9 días. Y siguen en el Zócalo. Y siguen en el Zócalo, y por lo visto ahí seguirán. Bueno. Una semana para la elección y no se ve para cuándo. Gracias, Claudia. No me puedo ir, Ciro. Y no me puedo ir porque la revista Time eligió al presidente de Argentina, Javier Milei, para la portada de su última edición. El radical, como Javier Milei, está sacudiendo al mundo. ¿Eso dice Time? Eso dice Time. En la entrevista que le dio a Time habló de su plan radical para transformar Argentina y dijo que la peor parte del ajuste económico ya pasó. Por cierto, así se vio anoche a Milei en el Luna Park de Buenos Aires tras presentar su libro. Si es Milei. Es Milei. ¿Cómo lo ves? Diría el propio Milei, ¡que viva la libertad, carajo! Presidente de Argentina. ¿Cómo ves? Gracias, Buenas Claudia. noches, David. Ciro.
Un día para el olvido. Crece la inflación y baja el crecimiento económico. Muy mal. Día de actualización del índice inflacionario. El INEGI informó temprano que la inflación subió en la primera quincena de mayo, subió 0.2%, pero en el promedio de las últimas 24 quincenas, la inflación anualizada se fue para arriba, 4.78%. Esto queda por arriba del 4.65% que teníamos anualizado hace 15 días. Día de malas, muy malas noticias en materia económica. ¿Muy malas? Muy malas noticias, y te voy a decir por qué. Ciro, ¿cómo estás? Buenas noches. A ver. Primero, la inflación no está cediendo, como bien decías ahorita. Bajó un poquito en la quincena, aunque en el promedio está anual subiendo. Sube. O sea, Casi a 5, ¿eh? 4.78. La inflación está subiendo. Sí. La política monetaria que nos lleva a tener las tasas de interés más altas de cualquier otro país con grado de inversión, pues no está controlando la inflación, porque la inflación básicamente en servicios sigue creciendo. Tenemos una inflación ya atorada, es la más alta en las últimas 3 quincenas. Esta atorada es muy mala noticia, porque no está cediendo la inflación. ¿Muy mala? Bueno, para No es los buena. riquillos que tienen Pero inversiones. no es buena noticia, No, pero no es buena tampoco noticia. es muy mala. Es muy mala. La inflación es una muy mala noticia. La inflación le quita a los más pobres capacidad de compra. Y a los riquillos que tienen sus inversiones a plazo fijo, pues les va muy bien. Eso, pero es una mala noticia junto con otra. También el INEGI dio a conocer el PIB del primer trimestre. Eso sí. Totalmente desacelerado, desinflado. Un crecimiento a tasa anual del 1.6%, pero con una caída en la economía en marzo. ¿Qué quiere decir esto? Que tenemos más inflación y menos crecimiento, que este gobierno va a terminar pues con muy malas cifras en materia económica, y gran parte de estas malas cifras en materia económica se sustentan en que hay un déficit muy grande. Pidieron mucho dinero Déficit prestado. del gobierno. El gobierno pidió mucho dinero prestado, pero no se lo están gastando. No están ejerciendo ese presupuesto. Y por lo tanto, hay quien dice, bueno, entonces no va a ser tan alto el déficit porque les va a sobrar dinero. Pero la realidad es que es una muy mala mezcla. Menor crecimiento cada vez y una inflación cada vez más alta. Son malas noticias, Ciro, como lo quieras ver. No, yo no. O piensa en las inversiones. El que dice eso eres tú. Pero bueno, remátala, David. El secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O, dice que no será en este sexenio cuando se corrija la situación de Petróleos Mexicanos. Cruz Azul campeón, Roberto. Tranquilo, desde Ciro. ya. Tranquilo, Ciro. Eso oí por ahí, que ya es campeón, pero que ya es campeón. No, hubo goles, emoción y polémica. Al regresar de la pausa, los detalles del partido de ida a la gran final. ¿Quién va a ser campeón? No va a haber campeón, va a haber bicampeón. América. Nos vemos el lunes. Gracias, Roberto. Se quedan con ¿Qué importa? Buenas noches. Ánimo. Imagen Noticias, acompáñenos de lunes a viernes, 10:30 de la noche, a través de Imagen Televisión por el 3.1 y síganos también en nuestras redes sociales.